El Imperio Barnach no temía a muchas cosas. Durante más de 200 años, habían arrasado galaxias como el fuego en la hojarasca. Planeta tras planeta caía. Las civilizaciones colapsaban y la resistencia se desmoronaba como piedra vieja bajo su peso. Sus naves eran masivas. Fortalezas vivientes criadas para la guerra. Sus soldados, modificados genéticamente, medían el doble que un humano y no tenían una palabra para piedad en su idioma gutural. Nunca habían oído hablar de la Tierra, hasta que lo hicieron. La humanidad apenas había comenzado a estirar sus dedos más allá del sistema solar. Unas pocas colonias dispersas aquí y allá, en Marte, Europa, y un puesto minero en Próxima Centauri. No éramos una amenaza. Éramos hormigas jugando con cohetes. Pero los Barnach tenían protocolos. Eliminar antes de la infestación, lo llamaban. Ni siquiera enviaron una flota. Solo un crucero de guerra, el Rumbaj, y una pequeña escolta. Suficiente para aniquilar a cualquier nueva especie y archivar un informe. Esperaban otra limpieza fácil. Entonces llegó la Solace. No era la nave más grande, ni la más avanzada. Demonios, incluso en aquel entonces funcionaba con software a medio parchar y un núcleo de motor más viejo que algunos de sus tripulantes. Pero tenía algo que los Barnach no podían medir. Al capitán y la H-Error. Se encontraron por primera vez cerca del borde del sistema Gleace. Las naves Barnach salieron del hiperespacio, con sus cascos negros como el vacío y erizados de armas. La Solace estaba sola, estacionada allí para una patrulla básica, solo para vigilar el borde del territorio humano. Ror no huyó. Informen al mando que tenemos compañía, dijo, con la calma de siempre, encendiendo un cigarrillo en su silla de mando mientras las luces rojas comenzaban a parpadear. Y preparen todo lo que tenemos. Vamos a defender esta maldita línea. Sus oficiales se miraron entre sí. Capitán, ese es un crucero Barnach. Es un... Ya sé lo que es, dijo Ror, con voz firme. ¿Ves alguna otra nave aquí lista para resistir? No, señor. Entonces nos toca a nosotros. La Solace lanzó todos sus drones, armó cada torpedo y encendió su cañón principal. Una vieja lanza de fusión que no se había usado en 5 años. La tripulación se preparó. Todos sabían que era una misión suicida. Todos, excepto Ror. O quizás él también lo sabía y no le importaba. Los Barnach abrieron fuego primero. Arcos de plasma azul rasgaron el espacio, iluminando el vacío. Los escudos gimieron bajo la presión. Uno de los compartimentos exteriores del casco estalló en llamas. Y aún así, Ror ladraba órdenes como un hombre jugando al ajedrez en lugar de enfrentarse a la muerte. Desvíen la energía del soporte vital de la cubierta 4. Gritó. Quiero esas malditas armas de nuevo en línea. Hizo que cada disparo contara. La Solace se agachaba, esquivaba y contraatacaba como un animal rabioso. Las escoltas Barnach más pequeñas fueron las primeras en caer, sorprendidas por las tácticas agresivas. Una explotó en una nube de fuego y escombros. La otra quedó inutilizada y se perdió a la deriva en la negrura, con sus motores muertos. Entonces solo quedaron el Rumbaj y una nave humana. Ror se levantó de su silla, observando al colosal crucero en la pantalla. A bailar, lagarto gigante. El Rumbaj lo subestimó. Se movió lento, firme, poderoso. No estaba construido para muertes rápidas. Esperaba miedo, rendición, desesperanza. Pero Ror no les dio eso. Les dio un infierno. La Solace embistió hacia adelante en una maniobra que ningún capitán en su sano juicio habría intentado. Se deslizó bajo el vientre del Barnach y disparó 2 torpedos a quemarropa contra su tren de aterrizaje. La explosión resultante agrietó la barrera inferior del escudo del Rumbaj. Por primera vez en décadas, un crucero Barnach cojeaba. Ror sonrió, con sangre en la frente y chispas volando detrás de él. Bienvenidos a la humanidad, cabrones. Y allá afuera, a través de las estrellas, mientras los canales militares se iluminaban y se hacían llamadas desesperadas, un mensaje se repetía una y otra vez: la línea resiste. El daño al Rumbaj no fue fatal, pero fue humillante. Los Barnach no solo conquistaban, aniquilaban.
Sistemas estelares enteros habían desaparecido bajo su puño de hierro. Y sin embargo, aquí, en el borde de algún sistema olvidado que orbitaba una enana amarilla, una nave primitiva había logrado atravesar su armadura. No porque fuera más fuerte, sino porque estaba furiosa. La Solace no se retiró. No podía. Los motores se estaban sobrecalentando. El estabilizador izquierdo estaba medio destrozado. Y dos cubiertas no tenían energía. La enfermería estaba llena de cuerpos quejumbrosos, y las luces parpadeaban como si la propia nave estuviera luchando por respirar. Pero Rohr se mantenía firme en medio de todo. Su primera oficial, la teniente Vega, tenía una quemadura fea en la mejilla y un cabestrillo improvisado en el brazo, pero sus ojos seguían agudos. Capitán, tenemos que retirarnos a Titán. Apenas nos queda combustible. Y si nos vamos, quemarán cada colonia entre aquí y la Tierra, dijo Rohr, escaneando la pantalla de estado. Necesitan tiempo. Se lo vamos a comprar. ¿Cómo? Con plegarias y cinta adhesiva, Rohr esbozó una sonrisa cansada. Las plegarias son opcionales. La cinta adhesiva está manteniendo unida la ingeniería. De hecho, la tripulación rió. Un sonido amargo y quebrado. Pero ayudó. Eran soldados. Claro, entrenados para luchar. Pero esto era sobrevivir contra un maldito monstruo. Y su capitán, de alguna manera, todavía tenía ganas de pelear. El Rumbaj no cometió el mismo error 2 veces. Su siguiente asalto fue duro y preciso. Rayos de plasma se lanzaron hacia la Solace con precisión quirúrgica. Los escudos brillaron en blanco y luego colapsaron por completo. Se abrieron brechas en el casco en las cubiertas 3 y 5. Una tormenta de fuego devoró la bodega de carga inferior. 27 miembros de la tripulación perdieron la vida en un instante. Rohr no se inmutó. Se acercó a la pantalla táctica y comenzó a trazar un rumbo de intercepción. «Creen que estamos muriendo», dijo, casi para sí mismo. «Vamos a mostrarles lo que los humanos moribundos pueden hacer». La Solace no contraatacó con fuerza. Contraatacó con desesperación. Rohr ordenó que hasta la última ojiva del arsenal se preparara para una detonación a corta distancia. Convirtió la nave en un campo de minas volador. Si se acercan demasiado, le dijo al jefe de artillería, ilumínenlos. Quiero que ese crucero se ahogue con nuestra furia. Cuando el Rumbaj se acercó para dar el golpe de gracia, esperando otra demolición fácil, se encontró con oleada tras oleada de metralla, escombros fundidos y drones kamikazes que gritaban a través de sus flancos. No detuvo al crucero, pero lo ralentizó. Y en la guerra, incluso unos pocos minutos pueden cambiarlo todo. Porque mientras Rohr defendía la línea, el resto de la humanidad estaba despertando. El alto mando de la Tierra recibió su última transmisión, parcialmente codificada y con fallos, pero el mensaje era claro: no vamos a retroceder. Si esta es nuestra tumba, los enterraremos con nosotros. Esas palabras golpearon la Tierra como un rayo. Las redes civiles transmitieron el mensaje a todo el mundo. Colonos en Marte, mineros en Europa, pilotos de cargueros y exmarines. Todos observaban a la solitaria nave enfrentándose a lo imposible. Rohr no solo estaba comprando tiempo. Estaba encendiendo un fuego en el corazón de una especie. En el puente de la Solace, Rohr se secó el sudor de la frente y miró el visor agrietado. El Rumbaj estaba dañado de nuevo. Marcas de quemaduras a lo largo de su costado, luces parpadeantes bajo su casco. No estaba acostumbrado a este tipo de lucha. No estaba acostumbrado a ser desafiado. Pronto pedirán refuerzos, dijo Vega. Nosotros también, respondió Rohr. Y por primera vez en la historia, puede que la humanidad realmente aparezca. Él aún no lo sabía, pero al otro lado del sistema, un acorazado medio retirado llamado el Vanguard estaba calentando sus motores. Un clan de guerra marciano había interceptado la señal y ya estaba en camino. Incluso un convoy civil de Saturno, armado con cañones de riel ilegales y una cantidad poco saludable de ira, se estaba uniendo. Los Barnach habían despertado algo que no entendían. No una máquina de guerra, no una fuerza militar. Habían despertado a la humanidad. El Rumbaj detuvo su avance.
No por miedo, no entendía esa emoción, sino por confusión. Esta resistencia era ilógica. Según sus protocolos de guerra, las especies en etapas galácticas tempranas carecían de la capacidad de responder a una fuerza abrumadora. Se sometían. Se dispersaban. Pero la Solace no solo había resistido, había infligido daño. Peor aún, más naves humanas estaban apareciendo en los escáneres de largo alcance. Tripuladas, según los estándares Barnach, de forma desorganizada y heterogénea. Pero venían, y rápido. A bordo de la Solace, Ror estaba de pie sobre la consola de mando, con los ojos inyectados en sangre, el rostro manchado de ceniza, su voz quebrada por el comunicador interno. Atención, toda la tripulación. Tenemos amigos en camino. Están respondiendo a la llamada. Un instante de silencio, luego vítores, apagados por la fatiga y el dolor, pero reales. Era esperanza, del tipo que saboreas después de haber tragado nada más que pavor. La teniente Vega se inclinó sobre la pantalla. 3 naves acaban de salir del hiperespacio. La Vanguard, la Osiris y, oh, Dios, esa es la Iron Widow. Es la nave insignia de un clan de guerra marciano. Ror sonrió a pesar del dolor en su costado. Diles que la línea todavía resiste. Afuera, el espacio resplandeció mientras los recién llegados se ponían en formación detrás de la maltrecha Solace. La Vanguard, el doble de su tamaño, armada con impulsores de masa más antiguos que la constitución de la Tierra, transmitió una sola línea en todos los canales. La Tierra no está en casa. Prueben en el infierno. La IA de mando del Rumbaj ajustó su evaluación de amenaza. Los humanos ya no estaban clasificados como especie en desarrollo. Fueron ascendidos a fuerza disruptiva. Respondió con una escalada. Desde el hiperespacio, convocó refuerzos, 2 naves Barnach adicionales de clase destructor, monstruos elegantes y dentados con núcleos de color rojo sangre. Su llegada envió ondas a través de las estrellas, como un profundo gruñido en la oscuridad. En la Solace, las sirenas de advertencia aullaron de nuevo. La tripulación no se inmutó esta vez. Ror miró hacia el visor. Así que trajeron amigos. Parece que es una fiesta, murmuró Vega, abrochándose el cinturón en su asiento. La Iron Widow se movió primero, rompiendo la formación y lanzándose hacia el destructor Barnach más cercano como un misil de rabia. Los marcianos tenían fama de ser desquiciados. Llevaban sus cicatrices como medallas, sus armas eran ilegales en todos los sistemas civilizados. No les importaba. Habían visto lo que los Barnach le hicieron a un asentamiento cerca de Ceres, lo quemaron desde la órbita. Sin supervivientes. Los marcianos no habían olvidado. Nunca lo hacían. El choque fue un caos. Los láseres iluminaron el vacío. El metal gritó y explotó en silencio. La Osiris flanqueó por la izquierda, acribillando al segundo destructor con balas de cañón de riel. La Vanguard desató una andanada de torpedos de fusión que abrieron agujeros en los escudos enemigos. Y en medio de todo, manteniendo el frente como un fantasma obstinado, estaba la Solace, medio muerta, goteando refrigerante, pero inmóvil. Nos están enfocando de nuevo, gritó Vega. Ese crucero nos quiere fuera de aquí. Está ignorando a los demás. Porque los avergonzamos, murmuró Ror. Bien. Molestémoslos un poco más. Se comunicó con ingeniería. ¿Cómo está mi cañón? ¿Vas? El jefe Bass tosió a través de la estática. Aguanta a base de saliva, cinta adhesiva y una plegaria a Newton, señor. Pero ya está. La lanza de fusión no se había disparado desde la primera andanada. Ahora zumbaba con un brillo suave y amenazador. Ror entrecerró los ojos hacia el rumbaje en la pantalla. Apúntenle. Quiero atravesarle la cuenca del ojo. Mientras la Solace maniobraba, esquivando rayos de plasma con una gracia torpe, la tripulación sintió que algo cambiaba. Ya no eran la presa. Eran el ancla, el símbolo. Otras naves humanas estaban llegando, naves más pequeñas, cargueros armados, incluso un maldito remolcador de asteroides con explosivos atados a su costado. La humanidad no estaba organizada, pero era implacable, furiosa, unida.
En una galaxia acostumbrada a civilizaciones que se doblaban como servilletas, esto no tenía sentido. Pero eso era lo que hacía peligrosos a los humanos. No seguían el guión. La Solace alcanzó la posición de disparo. Rohr se puso de pie, con una mano en el control. ¡Fuego! La lanza de fusión desató un rayo de energía pura, cortando a través de las estrellas y desgarrando el casco delantero del Rumbaj. La armadura se combó. El rayo no destruyó la nave, pero la hirió de nuevo. Los Barnach no podían entender por qué seguía sucediendo. Tampoco las estrellas. Pero cada humano que veía la transmisión desde la Tierra, Marte y más allá sabía la respuesta. Porque eso es lo que hacemos. Defendemos la línea. Un gemido recorrió la Solace mientras la lanza de fusión se sobrecalentaba. Las luces se atenuaron, los paneles chispearon y una pequeña explosión sacudió la bahía inferior del motor. Pero la tripulación permaneció en sus puestos. Habían cruzado un umbral. Más allá del miedo, más allá de la supervivencia. Lo que los mantenía en pie no eran las órdenes. Era la venganza, el orgullo, la necesidad de mostrarle a la galaxia que la humanidad, maltratada y dispersa, no sería borrada sin un grito. Afuera, el Rumbaj se tambaleó por la explosión. Su blindaje delantero estaba marcado y fundido. El capitán Barnach, si se le podía llamar así, se estremeció ante los flujos de datos. Su interfaz neuronal estaba inundada de confusión. ¿Por qué no había muerto la Solace? ¿Por qué había contraatacado con más fuerza? La cultura Barnach no tenía una palabra para perseverancia. Dentro de la flota humana, el caos encontró un ritmo. La Vanguard trazaba un círculo amplio, atrayendo el fuego de los destructores. La Iron Widow había perdido la mitad de su blindaje, pero continuaba martillando su objetivo con una precisión implacable, con cantos de guerra marcianos resonando por los comunicadores. Y la Solace seguía al frente. El capitán Rohr ya no se sentaba. Paseaba por el puente como un animal enjaulado, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en las pantallas. El sudor goteaba de su sien. ¿Estado del Rumbaj? Gravemente dañado, señor, respondió Vega. Sus armas principales siguen en línea, pero sus escudos están cayendo por debajo del 30%. Entonces aún no hemos terminado. Los Barnach no estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que seguían atacando después de que su propia nave comenzara a desmoronarse. Sus destructores cambiaron de táctica, intentando romper los flancos para atacar directamente las colonias terrestres. Pero no llegaron lejos, porque ahora la humanidad no solo reaccionaba, sino que tomaba represalias. Desde Saturno, un convoy de naves mineras entró en la lucha, cargadas con ojivas improvisadas hechas con cargas de perforación. No eran militares, pero no tenían por qué serlo. Pulularon sobre el flanco Barnach como avispas, estrellándose contra la armadura, abriendo agujeros en los cruceros pieza por pieza. En la Tierra, la transmisión estaba en todas partes. Las escuelas cerraron. El tráfico se detuvo. Nadie hablaba. Todos simplemente observaban a esa única y maltrecha nave que aún mantenía su posición, negándose a moverse. La Solace. Un símbolo. Capitán, llamó Vega, con los ojos muy abiertos. Estamos recibiendo una transmisión del Comando de Defensa de la Tierra. Rohr enarcó una ceja. Ya era hora de que se unieran a la conversación. Pásamela. Una voz llegó, distorsionada pero urgente. Capitán Rohr, soy la general Elena Corvinus. Nos ha comprado horas que no teníamos. Los refuerzos están en camino. Cruceros pesados, apoyo de destructores. ETA 20 minutos. ¿Puede aguantar? Él sonrió, con voz baja y firme. Hemos estado aguantando. Solo lleguen antes de que nos quedemos sin nave. Estallaron vítores en el puente. No fuertes, no salvajes, solo aplausos secos y duros de alivio. Ya no estaban solos. Pero 20 minutos seguían siendo 20 minutos, y el Rumbaj no se rendía. Avanzó, cortando el vacío como una bestia herida en una carrera asesina. Las torretas de plasma se encendieron, abriéndose paso a través del convoy minero, vaporizando 2 naves en segundos. Un destructor explotó, llevándose consigo una sección de cazas marcianos.
La Iron Widow se retiró cojeando, con los motores parpadeando. La línea humana flaqueó. En la Solace, la teniente Vega gritó: «Tenemos una brecha en la cubierta 6. La integridad del casco está fallando. Séllenla». Ladró Rohr. «Cierre de presión de emergencia. Desvíen refrigerante al núcleo principal del motor. Vamos a embestirlos si es necesario». «Capitán», empezó Vega, pero él la interrumpió con un gesto de la mano. «Si morimos, moriremos haciendo ruido». La tripulación se preparó. La Solace giró. Una última carga. Un último grito frente a la extinción. Y justo cuando los motores de la nave rugieron, listos para desaparecer en llamas, las estrellas detrás de ellos se iluminaron. 3 cruceros de la Tierra salieron del hiperespacio. El Dauntless, el Erebus y el Pillar of Autumn. Bestias de guerra enormes y pesadas. Con las armas cargadas y apuntando. Rohr rió, sin aliento. Llegan tarde. El Dauntless disparó primero. 2 morteros de plasma gemelos se estrellaron contra el Rumbaj, partiendo su flanco. El Pillar of Autumn le siguió, machacando al destructor restante hasta que se abrió como un huevo de acero. La línea no se rompió. La línea avanzó. El campo de batalla se transformó en el momento en que los buques de guerra de la Tierra entraron en la contienda. Donde había caos, ahora había coordinación. Donde había desesperación, ahora surgía la furia. El Dauntless lideraba la carga, su enorme cañón dorsal disparando andanada tras andanada contra la línea Barnach. El impacto silencioso de sus disparos en el espacio era una especie de poesía. Hermosa, brutal y exacta. El Erebus lo seguía por el flanco, desviando el fuego enemigo como si espantara moscas, con un sistema de escudos siglos por delante de lo que la Solace podía manejar. Pero ninguna nave, ni siquiera estos gigantes, atraía más miradas que la Solace, chamuscada, desequilibrada, con un motor apenas funcionando, y aún así manteniendo la línea como si estuviera atada a la propia historia. El capitán Rohr permaneció en silencio, con los brazos cruzados, mientras la flota humana desataba el infierno. No sonrió. «Todavía no. Tenemos comunicación del Pillar of Autumn», dijo Vega, sin aliento. «El almirante Dreyfus quiere hablar directamente». «Dile que espere», respondió Rohr, todavía mirando por el visor agrietado. «Tenemos asuntos pendientes». El Rumbaj se estaba retirando, sangrando chispas y fluido del núcleo por las heridas abiertas en su casco. El orgullo de la flota Barnach, su conquistador de estrellas, estaba en plena retirada, con los generadores de escudo parpadeando como velas moribundas. Pero Rohr no iba a dejarlo escapar. No después de todo esto. Se volvió hacia Vega, con la voz baja y fría. «Esa cosa calcinó colonias, quemó a nuestra gente viva. Si se va, volverá con una armada. Acabamos con esto ahora». Vega no discutió. Solo asintió. Ingeniería era un desastre. Bass tosió a través de los humos por el comunicador, con la voz rota. «Capitán, apenas se mantiene unida. Un empujón más podría partirnos por la mitad». «Lo sé», dijo Rohr. «Por eso tendrás que sincronizarlo perfectamente». El plan era una locura. Sin estrategia de respaldo, sin cápsulas de escape listas, solo fuerza bruta y una detonación muy precisa. Iban a dirigirse directamente al flanco debilitado del Rumbaj y detonar hasta la última ojiva de la Solace, activada manualmente, a quemarropa, donde la matriz de escudos del crucero ya estaba fallando. Era un suicidio. Pero a Rohr no le importaba. Envió una transmisión a toda la flota. «Todas las naves, aléjense de la Solace. Haremos una última pasada. Almirante, si no salimos de esta, termine el trabajo». Por un breve momento, reinó el silencio. Luego, el Dauntless apagó sus motores y se retiró, despejando el camino. La Solace giró, con su proa rota apuntando directamente al crucero de guerra Barnach. Las estrellas brillaban detrás de ella, y el fuego de la venganza ardía por delante. Dentro del Rumbaj, el pánico se agitó, mecánico, calculado, pero real. Los humanos no se estaban retirando. El sistema lógico se esforzaba por encontrarle sentido. Las especies bajo amenaza no aceleraban hacia la muerte.
Pero los humanos sí. La Solace aceleró a máxima potencia, con todos los motores gritando. El blindaje del casco se desprendió por la presión. El fuego estalló en 2 cubiertas. Las luces del puente se apagaron. Los sistemas se oscurecieron. Aún así, la nave avanzaba. El crucero Barnach intentó apartarse. Demasiado lento. Rohr estaba de pie junto al panel de detonación manual, con la llave en la mano. Vega se ató a la barandilla, con la voz firme pero húmeda de lágrimas. «Nos vemos al otro lado, capitán». Él la miró, luego al panel, e insertó la llave. Y justo cuando su mano se cernía sobre el gatillo. «Aquí el Erebus. No disparen. El Rumbaj está ventilando su núcleo. Está acabado. Rohr, le has roto la columna vertebral». Se quedó helado. En la pantalla, el enorme crucero se estremeció. Su motor central brilló y luego colapsó hacia adentro. Una luz azul recorrió su cuerpo, una cascada de sobrecargas incontroladas. El Rumbaj no explotó. Se desmoronó. Pieza por pieza, como una estrella moribunda, se deshizo en silencio y polvo. No fue necesaria ninguna detonación. La Solace se detuvo en seco, a menos de 500 metros de los restos, apenas con vida. La tripulación se quedó en silencio, luego llegaron los vítores, los sollozos, los gritos de alivio exhausto. El capitán Rohr se apartó del panel, con las piernas débiles y la respiración superficial. «Cancelen los fuegos artificiales», murmuró. «Me estoy volviendo demasiado viejo para el martirio». Y así, la humanidad había logrado lo imposible. No solo habían sobrevivido. Habían defendido la línea y roto lo invencible. Los escombros del Rumbaj flotaban en el vacío como los huesos a la deriva de un dios caído. Por primera vez en la memoria viva, un crucero Barnach había sido destruido. No por una fuerza superior, no por tecnología avanzada, sino por lo que los Barnach una vez llamaron una especie primitiva, y peor, por una sola nave que nunca debería haber sobrevivido a la primera andanada. La Solace fue remolcada a la órbita exterior de Titán por el Pillar of Autumn. Su casco chispeaba, sus motores estaban en silencio, pero su nombre ahora estaba grabado a fuego en la historia. Todos los noticieros de las colonias repetían las imágenes: la última carga, el Rumbaj desmoronándose, la nave maltratada negándose a morir. El capitán Ilaiche Rohr, con costillas rotas y todo, bajó por la rampa mientras la bahía de atraque se abría con un siseo, el suelo de gravedad zumbando bajo sus pies. Su uniforme estaba chamuscado, sus ojos rojos, sus nudillos ensangrentados, pero se mantenía erguido. No fue recibido con fanfarrias, ni con generales, sino con silencio y un mar de ojos. Ingenieros, soldados, médicos, civiles que habían arriesgado todo para difundir el mensaje. Supervivientes, creyentes. El silencio se mantuvo por un instante, luego estalló el aplauso. No cortés, no ensayado. Explotó a través del hangar como un grito de guerra, resonando en cada pared, creciendo en oleadas hasta que incluso Rohr, cansado y lleno de cicatrices, tuvo que cerrar los ojos y tomar una bocanada de aire temblorosa. Pero no todos vitoreaban. En la torre de mando sobre el muelle, la general Helena Corvinus observaba la escena con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Ella no había querido esto. Los héroes hacían a la gente más difícil de controlar. Se volvió hacia su ayudante. ¿El gobierno de la Tierra ha autorizado una condecoración oficial? Lo están debatiendo, dijo el ayudante con cautela. La Solace actuó sin autorización formal. Están discutiendo violaciones de protocolo, pérdidas colaterales, combate no autorizado. Quieren restarle importancia antes de que se convierta en un símbolo que no puedan controlar, espetó Corvinus. Y ya era un símbolo. Por todo Marte, los grafitis decían: «Defendemos la línea». En la Tierra, los niños jugaban a ser el capitán Rohr de la Solace. En Europa, una mujer besó una foto de su hermano muerto a bordo de la Solace y susurró: «Los detuviste». Pero mucho más allá de las colonias exteriores, en los tramos fríos y profundos del espacio, los Barnach no estaban de luto. Estaban observando. El destrozado Rumbaj había transmitido sus últimos momentos al Imperio antes de morir. Las imágenes, corruptas y con fallos,
Todavía mostraban lo que importaba. Una nave humana, desafiante hasta el final, negándose a moverse. El alto ejecutivo Barnach observaba el bucle una y otra vez, sus garras crispándose con irritación. Una docena de señores de la guerra debatían en su lengua nativa, sibilante, gutural, odiosa. No lamentaban la pérdida de una nave. Lamentaban la pérdida de la certeza. Los humanos habían alterado el orden de las cosas. Esto no era resistencia. Era una infección. Y los Barnach solo tenían una respuesta para la infección: exterminio. Envíen la flota de represalia, siseó el alto ejecutivo. Los humanos ya no serán estudiados ni monitoreados. Serán borrados. Todos ellos. De vuelta en el sistema Sol, el Consejo Político de la Tierra se apresuraba. La mitad de los senadores querían negociar, creyendo que la diplomacia aún podría detener una guerra. La otra mitad exigía el rearme. Y luego estaba la nueva facción. Jóvenes militantes, inspirados por Rohr, colonos, ingenieros, contrabandistas, exsoldados y estudiantes. No esperaron a los gobiernos. Se organizaron en línea, llamándose a sí mismos la Legión de la Solace. Juraron defender a la humanidad por cualquier medio, con o sin permiso. Llevaban parches cosidos con una sola frase: defendemos la línea. Rohr no quería fama. No quería política. Pero después, mientras le lanzaban medallas como si fueran disculpas, se dio cuenta de algo. Esto no era el final. Los Barnach regresarían, y la próxima vez no subestimarían a la humanidad. 3 semanas pasaron desde la batalla. La Solace, apenas una nave ya, más bien un ataúd flotante envuelto en leyenda, descansaba en el dique seco sobre Marte. Los ingenieros pululaban a su alrededor como hormigas sobre un árbol moribundo, debatiendo si desguazarla o preservarla. Los políticos la querían como pieza de museo. Los soldados querían que fuera reforjada en algo más mortífero. Pero la gente quería que fuera recordada exactamente como era. Herida, pero invicta. El capitán Ilaich Rohr estaba sentado solo en un ala del hospital en la base Armstrong. La mitad de sus costillas aún vendadas, un pulmón recuperándose de la exposición al vacío. La habitación era silenciosa, limpia, sin vida, el tipo de paz estéril que le provocaba picazón. Un suave golpe rompió el silencio. No se giró. La puerta está abierta. La teniente Vega entró, con el brazo todavía en cabestrillo y una ligera cojera al caminar. Parecía cansada, pero de alguna manera más afilada, endurecida. No habían hablado mucho desde la batalla. Todos habían sido dispersados entre flotas, consejos, reuniones informativas. El sistema todavía estaba girando. «Estás vivo», dijo ella, entrando y dejando una bolsa de café marciano tibio en la mesita. «Lamentablemente», gruñó él. «Me arreglaron para que pudiera sentarme en más malditas entrevistas». Ella rió entre dientes. «Los almirantes te adoran ahora. Eres una máquina de propaganda. Sí, que la próxima vez los pongan a ellos en una nave unida con chicle y rencor». Bebió un sorbo del amargo líquido y se reclinó, gimiendo mientras sus costillas protestaban. «El gobierno de la Tierra está dividido», dijo ella después de un momento. «La mitad quiere prepararse para la guerra. La otra mitad cree que deberíamos rogar por la paz. No conseguirán la paz», dijo Rohr en voz baja. «No después de lo que hicimos. No después del Rumbach. Lo llaman una casualidad». Él se giró, encontrando su mirada. «Los humillamos, Vega. Y la humillación, para un imperio como ese, es como sangre en el agua. Tienen que responder. Volverán». Ella asintió. «Creo que ya lo han hecho». Lanzó un chip de datos sobre su bandeja. Señales interceptadas. Colonias periféricas han quedado en silencio. Ni una palabra de Talons Rich. Un carguero llegó cojeando a la órbita de Europa con la mitad de su casco arrancado. El piloto jura que fue un ala de exploradores Barnach. Pequeños, rápidos, probando las líneas exteriores. Rohr apretó la mandíbula. Reconocimiento antes del martillazo. Y el gobierno de la Tierra está demasiado ocupado debatiendo logística presupuestaria y redacción de tratados. No están listos.
Nosotros no estamos listos. Se sentaron en silencio por un momento. El zumbido del equipo médico era el único sonido entre ellos. Entonces Vega se inclinó. Quiero reconstruir la Solace. Rohr parpadeó. Reconstruir. No restaurar. No preservar. Reconstruir. Hacerla más fuerte, más inteligente, más rápida, pero mantener su alma. Mantener lo que la hizo nuestra. Él la miró durante un largo rato. No lo autorizarán. Ella sonrió de lado. Ya he empezado. La Legión de la Solace tiene ingenieros voluntarios de todas partes, incluso técnicos marcianos. La mitad de ellos solían ser criminales. La otra mitad probablemente todavía lo son. No pudo evitar sonreír. Los malditos piratas finalmente sirven para algo. Vega se inclinó, más seria ahora. No podemos esperar a que el gobierno de la Tierra decida quiénes somos. Ya le mostramos a la galaxia quiénes somos. Ahora tenemos que estar listos para mostrárselo de nuevo. A lo grande. Rohr asintió lentamente. Tú consigue la nave. Yo conseguiré la tripulación. Lejos, a través del espacio, en un frío vacío conocido solo como Sector 95 Tau, el Consejo de Guerra Barnach se reunió en la oscuridad. Su lenguaje era afilado, agresivo, lleno de chasquidos y gruñidos que sonaban como metal rechinando contra hueso. Pero en esa enorme cámara iluminada por antorchas, no se alzaron voces. Solo el siseo de la estrategia. Se había aprobado una nueva campaña. No para la conquista, para la aniquilación. El sistema Sol debía ser borrado, no subyugado, no estudiado, no perdonado. Un dron supervisor se deslizó hacia adelante, proyectando una imagen distorsionada de la Solace, dañada, brillante, disparando contra el Rumbaj antes de que colapsara. Uno de los señores de la guerra Barnach golpeó su garra contra el suelo de piedra con la fuerza suficiente para agrietarlo. Ellos recuerdan el nombre, susurró el bot traductor en terrano estándar. Lo quemaremos de su memoria. 30 destructores Barnach fueron activados. 5 acorazados de mando. Una máquina de asedio clase destructor de mundos. No venían a luchar contra la Tierra. Venían a limpiarla. En la Tierra, Rohr estaba de pie frente a una creciente multitud en la plataforma de lanzamiento de Luna Prime. Odiaba los discursos, odiaba la política, pero este importaba. Detrás de él, la Solace colgaba suspendida en vigas de andamio, aún sin placas enteras de armadura. Pero bajo el armazón roto, los motores habían sido reemplazados, las armas mejoradas. Tenía un nuevo núcleo y un nuevo nombre, Solace Requiem. Rohr dio un paso adelante, agarrándose a la barandilla. No tengo un discurso, dijo, su voz resonando por la cúpula. No tengo citas de líderes muertos ni eslóganes elegantes. Miró a la multitud, marcianos, terrícolas, jovianos, colonos, soldados, incluso piratas. Solo tengo lo que vi. Hizo una pausa, respiró hondo. Vi cómo defendíamos la línea cuando todos pensaban que huiríamos. Vi cómo sangrábamos, ardíamos y nos rompíamos juntos. Vi a un imperio parpadear por primera vez en siglos por una sola nave y una tripulación que se negó a arrodillarse. Se inclinó, con la mirada fija en ellos. Vienen. Y la próxima vez no vendrán a luchar. Vendrán a borrarnos del mapa. Y yo digo que no les demos la oportunidad. La multitud estaba en absoluto silencio. Entonces alguien gritó, defendemos la línea. Y otro, defendemos la línea. Y creció. Un cántico, un rugido, una ola. Rohr sonrió sombríamente. La línea resistiría. Pero esta vez, no sería una sola nave. Sería una flota. Las estrellas parecían tranquilas antes del final. Desde el borde del sistema solar, aparecían como puntos de paz, fríos, hermosos, distantes. Pero justo más allá de la tumba helada de Plutón, oculta en la negrura, la armada Barnach emergió del vacío. No era una flota. Era una sentencia. 30 destructores, 5 acorazados, y en medio de ellos, eclipsando incluso la luz de las estrellas lejanas, flotaba el Asbakul. El destructor de mundos. Una máquina de asedio más antigua que muchos planetas,
capaz de convertir la corteza terrestre en vapor. La última transmisión de la humanidad había sido simple: todavía estamos aquí. Y esta era la respuesta de los Barnach. Dentro del núcleo de mando de las Ba'Kul, 1.000 millones de nanocables pulsaban a través de la cámara neuronal, alimentando información directamente a la mente suprema. No era un ser. Era la venganza codificada y consciente. Los Barnach no querían prisioneros. No querían rendición. Querían dar un ejemplo. Pero esta vez, la Tierra estaba esperando. Cerca de la órbita de Saturno, la recién nacida Solace Requiem zumbaba con poder, más fuerte, más elegante, todavía marcada con el recuerdo de su última resistencia. Pero ahora, renacida como una máquina de guerra forjada por la unidad, la rabia y el desafío. El capitán Ilaich Error estaba sentado en la silla de mando, con cada nervio alerta. Sus huesos todavía le dolían de la última pelea. Su mente todavía cargaba con los fantasmas de los que perdieron. Pero su corazón estaba listo. Todas las naves, reportense, gritó Vega, sentada a su derecha, su voz cortando la estática como el fuego. Una por una, se conectaron. La Vanguard, la Iron Widow, la Osiris, el Pillaro Foutem. Luego docenas más. Naves que no existían semanas atrás. Convoys civiles ahora armados con ojivas. Cargueros retirados convertidos en barcazas de misiles. Incluso unas pocas plataformas de sigilo del mercado negro. Sus tripulaciones sonriendo como lobos en la oscuridad. La Legión de la Solace ya no era un símbolo. Era un ejército. Ror se levantó lentamente, su voz firme en el comunicador abierto. No se equivoquen, no solo vienen por nuestros mundos. Vienen a borrar nuestra existencia. Quieren que seamos olvidados. Miró cada pantalla, a cada tripulación. Llaman a esto su galaxia. Creen que solo somos un inconveniente. Bueno, hoy les recordaremos quién es el verdadero problema. Una pausa. Hoy defenderemos la línea de nuevo. Se sentó, y el espacio explotó. La primera oleada golpeó como un tsunami de luz y metal. Los destructores Barnach avanzaron, disparando lanzas de plasma y disruptores cuánticos, desgarrando la formación humana con una precisión despiadada. La Iron Widow recibió el impacto principal, su casco marciano gimiendo pero sin romperse. La Osiris lanzó misiles de contraataque, saturando la oscuridad con nubes de fuego. Por cada nave humana que caía, otra ocupaba su lugar. No se dispersaron. No se retiraron. Empujaron. La Solace Requiem estaba en todas partes. Ror la manejaba como una cuchilla entre las costillas, zigzagueando a través del fuego enemigo, apuntando a los puntos débiles, destrozando 2 destructores en los primeros 5 minutos de batalla. Su lanza de fusión ahora disparaba en ráfagas precisas, cada una rasgando la armadura enemiga como si fuera papel. Pero entonces llegó el Asbakul. Un solo pulso de su cañón central cortó el espacio y vaporizó 3 naves al instante. La explosión iluminó el vacío, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. El Asbakul está cargando para otro disparo. Gritó Vega por el comunicador. Ror no parpadeó. Acorten la distancia. Métense debajo. Ese monstruo fue construido para romper planetas, no gente. La Solace Requiem se lanzó con fuerza hacia el Asbakul, esquivando escombros y zigzagueando entre las líneas enemigas. Otras naves la siguieron. La Vanguard proporcionando fuego de cobertura. El Erebus lanzando drones en todas direcciones. Tácticas de enjambre en pleno efecto. Pero no fue suficiente. Uno por uno, los acorazados comenzaron a moverse. No rápido, sino deliberadamente, apuntando a las estaciones orbitales de la Tierra, el corazón de la humanidad. Ror lo vio. Lo sintió en sus huesos. Van a por la matanza. Abrió el comunicador de la flota. Toda la tripulación. Es la hora. Cada gramo de energía, cada disparo que tengan. Derribamos el Asbakul o la Tierra arderá. La aproximación fue un infierno. 3 naves humanas más explotaron antes de que llegaran al rango de disparo. La Solace se sacudió bajo un impacto directo. Las llamas lamían la cubierta de control. Vega sangraba por la sien, y las manos de Ror temblaban por una muñeca fracturada,
pero siguieron adelante. La andanada final fue una carrera suicida. «Apunten a su núcleo», gritó Roar. «Y preparen la carga». Vega lo miró. «No vas a hacer esto de nuevo. No nos detonaremos. La plantaremos», dijo él con los dientes apretados. «No somos héroes moribundos. Somos supervivientes con una venganza pendiente». Con las defensas de las Bakul abiertas por el fuego combinado del Pillar of Autumn y el Dauntless, la Solace Requiem se hundió en su vientre como una daga. Roar y Vega lideraron personalmente un equipo de abordaje en el acorazado enemigo, luchando contra drones Barnach y respirando aire reciclado y quemado. Llegaron a la cámara del núcleo. La cosa pulsaba como un corazón oscuro. Roar la miró fijamente y susurró: «Es hora de devolver el favor». Plantaron la bomba de fusión, la programaron con un temporizador retardado y corrieron como si se les fuera la vida en ello. De vuelta a bordo de la Requiem, los motores apenas aguantaban. La tripulación funcionaba a base de fuerza de voluntad y adrenalina. La flota humana se había retirado, golpeada y rota, pero observando. Y entonces, luz. El Asbakul detonó desde dentro. Un lento y creciente florecimiento de blanco que iluminó las estrellas como un segundo sol. Los sistemas Barnach colapsaron al instante. Sus acorazados se apagaron. Su formación se deshizo. No solo habían perdido una nave, habían perdido a su dios. Y huyeron. Por primera vez en la historia, los Barnach se retiraron. La humanidad, llena de cicatrices, ensangrentada, medio en ruinas, se quedó sola en las cenizas de una tumba potencial. Y una vez más, a través de cada canal, cada mundo, cada lengua, el mensaje se difundió, la línea resistió. Meses después, en un tranquilo memorial en la Tierra, develaron una estatua. No de un héroe, sino de una nave. La Solace, tallada en piedra bruñida, apuntando para siempre hacia el cielo. Debajo, las palabras grabadas en metal: «Vinieron por nuestra extinción. Les dimos resistencia. Y cuando todo parecía perdido, defendimos la línea». Roar estaba cerca, más viejo ahora, todavía sanando. Pero cuando los niños pasaron corriendo y saludaron a la estatua, se permitió una pequeña sonrisa. Porque sabía que la galaxia nunca volvería a olvidar a la Tierra.